Listo, muy buenos días con todas. Muchas gracias por estar aquí, por su puntualidad, por su presencia. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo, a este conversatorio organizado desde el Observatorio Paola Guzmán, el CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos. En este día, en este año más bien estamos conmemorando el tercer aniversario de la histórica sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Como sabemos, esta sentencia es resultado de una lucha histórica, no solamente de las organizaciones representantes de las víctimas, sino de Petita Albarracín y de Denise, familia de Paola Guzmán Albarracín, que también están aquí presentes. La histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue litigada por el CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos, permitió el avance histórico de estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes de Ecuador y de toda la región, así como el acceso a la educación integral en sexualidad dentro del ámbito educativo y el goce y garantía de una educación libre de violencia y de estereotipos de género. La Corte también concluyó que Paola fue sometida por más de un año una serie de vulneraciones en derechos humanos que incluyó el acoso y abuso sexual por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba, y lo mismo llegó a graves actos de violaciones a derechos humanos en el ámbito educativo, los cuales posteriormente produjeron su suicidio. En ese sentido, organizamos este conversatorio no solamente en homenaje a la memoria de Paola, sino también para discutir los resultados de esta histórica sentencia, sus implicaciones ahora, después de más de 20 años, y cómo esto sigue impactando en la vida cotidiana de las unidades educativas a nivel nacional. Para eso quiero dar paso a Sonia Rodríguez, presidenta del CEPAM Guayaquil, que nos va a dar las palabras de apertura. Muy buenos días con todos y todas. A nombre del Centro Ecuatoriano para la Promoción de las Mujeres, es un gusto, nos complace estar aquí en este caminar que no ha sido sin dificultades, pero que avanzamos y eso nos fortalece. También un saludo especial a nombre de Lita Martínez, nuestra directora ejecutiva, que por un asunto familiar no puede estar presente, pero lidera esta causa y nos acompaña. Nos complace en especial la presencia de quienes nos acompañan esta mañana, la viceministra de Educación, la delegada del Movimiento de la Niñez que conversábamos, y claro, estar en estas experiencias desde niñez, desde que es niña, ya se va a graduar de abogada, va marcando la diferencia en la formación y son los nuevos profesionales los que hoy va contando el país. Y Tatiana Ordeñana, abogada, feminista, que viene haciendo un recorrido importante y que hoy va a comentar sobre un nudo especial que se va confrontando en la aplicación de la sentencia. También a las organizaciones de desarrollo social, a las maestras y maestros que están aquí, que están en el día a día enfrentando situaciones complejas de violencia sexual. Y más. El caso de Paola es el primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda la violencia sexual en el ámbito educativo. Esa es su singularidad, su particularidad, y obliga en este caso, conmina al Estado ecuatoriano a encontrar los mecanismos para que este tipo de violencias ya no se puedan repetir y se puedan atender de la debida manera. En este saludo de bienvenida me voy a permitir colocar dos elementos. Uno, que tiene que ver con el horror que estamos viviendo como país, al cual no podemos ser indiferentes porque tiene consecuencias. Estamos viviendo en un contexto donde un modelo económico, capitalista, salvaje, depredador, ha incrementado el poder mafioso, económico y político, que exige desigualdades. Criminaliza y atenta contra los más pobres y vulnerables, es decir, los niños, las niñas, las adolescentes, las personas con discapacidad, las personas cuya orientación no es la reconocida como heterosexual, sino que son parte de la comunidad LGBTI, las personas adultos mayores, pero ese modelo económico permea en la cultura, con prácticas violentas, crueles, atroces, que exhiben las peores expresiones del patriarcado. Y también entonces nos lleva a incrementar las situaciones de violencia basada en género y en particular la violencia sexual.
Se incentiva prácticas delictivas, especialmente con niños y adolescentes y jóvenes. Son rápidamente cooptados por bandas delincuenciales. Se ofrece poder, dinero, armas, lugares privilegiados. Aún tenemos los efectos de la pandemia, la deserción escolar, los niños y las niñas que no volvieron a la escuela o que volvieron en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estos niños que no tienen oportunidades educativas suficientes, de salud, de cuidado de la naturaleza, de vivir en comunidad alegremente, porque lo que nos rodea son estas autoridades que no son capaces de mostrar prácticas éticas, prácticas de convivencia, prácticas de respeto, de solidaridad, y es en ese entorno donde van nuestros niños y niñas creciendo, lamentablemente. Son referentes entonces que confunden a los niños y los adolescentes que están en un periodo de transición y crecimiento. ¿Cómo ser niño? ¿Cómo ser adolescente? Escucho con horror que debemos plantarnos frente a esas situaciones de los niños y ayudar a solucionar que no es ese el deber ser, que no es ese el camino que como país necesitamos, que no es un juego, que lo que está ocurriendo es una situación que es una consecuencia económica, política, pero que debemos revertirla y que sí es posible. Porque los niños se preguntan con quién se identifican, cuáles son sus ideales, dónde encuentran estos ideales, que claro, en las familias también hay muchos problemas, hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia, entonces, ¿a dónde están mirando nuestros niños varones en especial? Pero también están confundidas o tienen estos referentes confusos nuestras niñas y adolescentes, especialmente las más pobres, las que dejaron de estudiar, las madres adolescentes, las que no volvieron a estudiar y que entonces estos líderes que aparecen en las bandas, en los barrios, también con poder, con dinero, que ofrecen resolver situaciones, inclusive el hambre, que está en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Entonces está creciendo estas prácticas de violencia que exacerban también la violencia sexual. Escucho con horror la violencia sexual que ocurre en los barrios, en las comunidades, por estas nuevas formas y expresiones de pandilla y de violencia que están allí. No las debemos dejar pasar. Esos niños, esas niñas, esas adolescentes deberían estar estudiando, deberíamos tener que los acogen, deberíamos tener actividades creativas de recreación que les ofrecen otros caminos, que sí los hay. Felizmente en esta ciudad y nos acompañan algunas organizaciones que están en territorios trabajando con niños, con niñas, adolescentes, otra perspectiva, invitando a mirar de otro modo la sociedad, pero es complejo y entonces me parecía que era importante que, aunque comentar este horror, es pertinente porque es sobre eso, esas realidades sobre las que estamos trabajando, sobre esas realidades sobre las que queremos enfrentar la violencia sexual. Debemos estar más alertas, urgirnos, pero también esta mañana es para reconfortarnos por lo andado, por lo caminado, porque si la Corte Interamericana conminó al Estado ecuatoriano por no haber podido precautelar dentro del ambiente educativo la vida y evitar la violencia sexual y que Paola Guzmán Albarracín llegara a suicidarse, podemos decir que venimos caminando y que de manera colectiva, de manera entretejida con diferentes organizaciones de salud, de justicia, la policía, de los consejos, del Ministerio de la Mujer, hoy se está avanzando en una política. No son acciones aisladas, es una política con 4 ejes claros que va sentando un precedente y un camino para que las situaciones de violencia sexual en el país vayan desapareciendo, se vayan erradicando y si aparecen sepamos cómo abordarlas y cómo enfrentarlas. Y que la sociedad también esté alerta y esté atenta a que no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. El otro elemento que quería colocar es el impacto en la vida de las víctimas que no siempre se dimensiona, no siempre se comprende lo suficiente y que se extiende a la familia y al entorno. ¿Qué sucede cuando un niño o una niña es víctima de violencia sexual en el ámbito educativo, en la comunidad educativa?
¿qué piensan los niños, las niñas? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si hay una autoridad en ese colegio que no es sancionada o que es ocultada? ¿O cómo se habla del tema? ¿Qué ocurre en las familias cuando hay una situación de violencia sexual? La Corte fue enfática en su análisis en el delito de Paola cuando señaló que lo que estaba detrás fue una situación de abuso de poder y de confianza de quien tenía el deber de precautelar y de garantizar una educación libre de violencia. Es un elemento relevante cuando ocurren estos delitos que se minimiza, se banaliza. No, es que estas niñas estaban enamoradas, es que ellas consintieron, es que las adolescentes de ahora son unas brinquillas, son unas coquetas. Las adolescentes en la historia de la humanidad, por supuesto que son coquetas, por supuesto que tienen curiosidad, porque están en la edad de la transición, de conocer su cuerpo, la sexualidad, pero no están buscando violencia sexual. Y los adultos, para eso son adultos, deben garantizar el respeto, el lugar, la ubicación que tienen y no aprovechar de la confianza, del chantaje, de la presión que hacen. Chantaje por calificaciones. He escuchado hasta chantajes por alimentación, ver que hay niñas, adolescentes vulnerables en múltiples condiciones y aprovechar de esa situación. Solo para insistir que el impacto es brutal, el impacto es en la subjetividad, es en el cuerpo, son los imaginarios de cómo te tratan los adultos, de qué son los afectos, de qué es la violencia sexual. Efecto positivo, de cuando alguien te trata verdaderamente o amorosamente. Todo eso se confunde cuando un adulto seduce, chantajea, intimida y presiona, como fue en el caso de Paola, que terminó suicidándose por sentirse desolada, por sentir la presión y el acoso del vicerrector y por sentir que había una comunidad educativa que no la acogía porque no hablaba de estos temas sexual integral, porque no se estaba abordando la violencia y porque se encubría este tipo de delito. No, es que el profesor es así, es que él es enamorador, es que es coqueto. No, no y no. No pueden haber profesores enamoradores, ni coquetos, ni autoridades. A las niñas, a las adolescentes no se las toca, se las respeta. Las instituciones deben ser garantes de educación sexual, deben ser garantes de derechos, deben ser garantizar que no se comete un delito de violencia sexual. Con estos dos elementos de mirar el entorno horroroso que estamos viviendo, pero del que podemos salir, del que debemos salir, y de mencionar que el impacto en la vida de las víctimas es terrible, solo señalar o insistir en que se ve agravado el impacto en la vida de estas víctimas también por su edad, por las condiciones que tienen. No es lo mismo tener 7 años, tener 15, tener 17, no es lo mismo en el entorno que está, no es indiferente la etnia, no es indiferente la condición social. Un niño, una niña, un adolescente tienen un impacto mayor en toda su vida, creo que esa es la idea central. No es solo un caso que se resuelve en lo jurídico, que debemos hacerlos cada vez más ágil, sino que impacta en su vida toda. ¿Quién soy? ¿Quién era? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Qué mismo es una sexualidad gratificante? ¿Cuál es la diferencia de cuando mi cuerpo es invadido, maltratado, machucado, baboseado por alguien que tiene dificultades en ejercer su vida sexual y se aprovecha de su condición de poder para tener un cuerpo sobre el cual puede controlar y puede maltratar? El caso de Paola nos abre la posibilidad de romper con el orden simbólico, ético, social. Creo que ese es uno de sus mayores méritos. No es algo que se reduce solamente a una acción legal, sino que nos permite hablar. Por eso estamos esta mañana aquí, para poder hablar, para insistir cultural y socialmente que son delitos muy graves y que debemos hablar de ellos precisamente para erradicarlos, para que ya no existan más. Nos permite también cuestionar y erradicar la impunidad, la injusticia y la violencia en todas sus dimensiones. No es que es pequeño, se va a olvidar, no pasa nada. No es que el trámite va lento, no es que las familias desisten de los procesos porque no tienen la agilidad. No es que ya entró en el proceso judicial, entonces el departamento de ese no puede hacer nada con las víctimas. Y las víctimas ahí en indefensión, con 5, con 8, con 15, con 17 años, ¿dónde hablan? ¿Quién les escucha? Sexual es un trauma horroroso, debe ser una experiencia brutal, de la que se puede salir, pero cuando hay el acompañamiento, cuando hay la atención especializada. Lo que la experiencia nos dice, como CEPAN Guayaquil, que hemos atendido
muchísimas víctimas lamentablemente, muchas mujeres adultas que llegaron a contar que vivieron experiencias muy temprano y que tiene consecuencias devastadoras en su vida porque no tuvieron acompañamiento, porque no tuvieron atención especializada. Hoy estamos aquí con una sentencia, con una investigación. No podemos restituir la vida de Paola, no podemos recuperar el dolor que eso significó en la vida de Petita y de su hermana, no podemos recuperar el dolor también que ha significado para el CEPAN Guayaquil y todas las organizaciones que transitamos escuchando y tratando de sacar adelante a víctimas de violencia sexual, pero ya hay un precedente, hay un trabajo entretejido entre diversas instancias, hay un movimiento juvenil también que está atento, que está más activo, que nos permite decir hoy caminamos, vamos avanzando intersectorial para erradicar y para garantizar que las instituciones educativas garanticen el derecho a la educación, que los niños y las niñas hablen del tema, que avancemos en educación sexual integral, que avancemos hablando con las familias, entretejiendo los lazos entre las organizaciones públicas y las ONGs y las organizaciones que estamos en la comunidad para que este tipo de delitos no ocurran y si ocurren rápidamente los podamos atender. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sonia, por su intervención. Ahora le doy paso a Milagro Valverde del Centro de Derechos Reproductivos. Bueno, muy buenos días a todas y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Desde el Centro de Derechos Reproductivos celebramos que se realicen estos eventos para conversar sobre la sentencia de Paola y más que sobre la sentencia o los estándares que fueron desarrollados en este fallo, sobre las implicaciones que este tiene en el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una educación libre de violencia sexual. Cuando desde el Centro de Derechos Reproductivos y las compañeras de CEPAN Guayaquil litigamos el caso de Paola, lo hicimos con la convicción de que las niñas y las jóvenes tienen derecho a recibir una educación libre de violencia sexual. Y actividades como la de hoy nos materializar esas garantías de no repetición que la Corte Interamericana ordenó a Ecuador y que además deben ser atendidas por todos los estados de la región. Quiero también destacar que el evento de hoy, coorganizado por el Observatorio Paola Guzmán Albarracín, que es un espacio para que desde la sociedad civil, con articulación de la academia y personas expertas, se analice el fallo de Paola y no quede solo en el papel. Justo hoy en la mañana y ayer en unos talleres que tuvimos con personas jóvenes estábamos hablando que cuando litigamos en un caso pensamos en la sentencia y obviamente en ganar el caso, en obtener justicia. Doña Petita, a quien saludamos y agradecemos mucho que nos acompañe hoy, también a Dani, la hermana. Duraron 18 años buscando justicia hasta que se emitió la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aún así, luego de esa búsqueda de justicia, si tenemos la sentencia y la dejamos nada más como un fallo, no sirve de absolutamente nada. La sentencia tiene estándares muy positivos, estándares que deseamos que los demás países también sigan, pero la sentencia en sí misma, sin la implementación, no nos sirve de nada. Es el cumplimiento de las garantías de no repetición que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que nos puede ayudar a cambiar la situación estructural que la misma Corte determinó en la sentencia. Porque algo que la Corte Interamericana deja muy claro en la sentencia es que lamentablemente el caso de Paola no es un caso aislado, no es y no es un caso que simplemente ocurrió en una zona de manera aislada, sino que es un caso representativo de la realidad no solo de Ecuador, sino también lamentablemente representativo de la realidad latinoamericana. Y es por eso que la Corte, además de ordenar medidas de reparación individual para la familia de Paola, ordena estas medidas de reparación de carácter estructural que precisamente buscan que la situación de Paola no vuelva a ocurrir. A veces hablamos de la búsqueda de justicia de doña Petita y que duró 18 años y nos parece súper admirable y súper persistente, pero ninguna madre debería pasar por eso. Ninguna madre tendría que buscar justicia porque su hija fue violentada sexualmente en un espacio que debería ser seguro, en un espacio que está destinado a que a su hija se le garanticen derechos. Entonces, pues obviamente agradecemos la búsqueda y la persistencia de doña Petita para alcanzar esta sentencia, pero también buscamos que ninguna otra madre tenga que pasar por lo mismo, que la historia de Paola no se vuelva a repetir.
Entonces, espacios como el de hoy son muy importantes porque hacemos que la sentencia sea accesible para la sociedad civil, que sea apropiada por la sociedad civil, personas jóvenes, por la academia, y que no se quede solo en el papel. Entonces quiero agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan hoy, empezando, como ya les decía, por doña Petita y por Denise, que siempre nos acompañan y que esperamos que estas actividades también sean una forma de encontrar justicia por Paola, para que su nombre sea recordado, porque también muchas veces estos casos son como tabú. Y a nadie le gusta hablar de que hay violencia sexual en los centros educativos, a nadie le gusta hablar de que hay personas docentes que se resisten a impartir educación sexual integral, sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Entonces, hablar de estos temas, ponerlos en la esfera pública, son una forma también de buscar justicia por Paola y de evitar que casos como el suyo se repitan. Entonces, empezar por agradecer a doña Petita, a Denise, acompañan y cuya búsqueda de justicia hoy nos permite estar aquí hablando de esto y creando conciencia. También a las personas que nos acompañan, Tatiana Ordeñana, que es ex jueza de la Corte Constitucional, que nos puede compartir un poco sobre cuál ha sido el papel de la Corte Constitucional en el cumplimiento de las obligaciones de Ecuador en el marco de la sentencia. Porque algo que también tiene que tenerse claro es que todo el Estado en su conjunto es responsable por adoptar las medidas necesarias para que esta situación se revierta. Esta no es una obligación específica del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Todos los poderes del Estado están involucrados y son responsables y están obligados a evitar que casos como el de Paola sigan. Entonces va a ser muy valioso contar con la visión de Tatiana como ex jueza de la Corte Constitucional para conversar sobre cuáles han sido los avances, pero también cuáles han sido los retos y cuáles siguen siendo los retos para que casos como el de Paola encuentren justicia y no se repitan. También quiero agradecer a Noelia del Movimiento por Ser Niña, quien tuvo que madrugar muchísimo hoy para acompañarnos desde Quito y estar aquí también acompañadas por las aliadas de Plan Inter. También hacen parte del Observatorio Paola Guzmán Albarracín, porque ¿cómo vamos a hablar de educación sexual integral y de educación libre de violencia sin escuchar a las personas jóvenes? ¿Cómo podemos hablar de estos temas cuando justamente son las niñas y adolescentes las principales víctimas y sobrevivientes de esta forma de violencia? Entonces, siempre que hablemos de estos temas es muy importante contar con la perspectiva de las niñas y adolescentes y de sus propias vivencias y de los retos que ellas mismas identifican a una educación libre de violencia sexual. También quisiera agradecer a Diana Castellanos, la viceministra de Educación, quien no solo nos acompaña hoy, sino que también hizo posible que muchas personas del público, personas docentes, nos puedan acompañar. Para nosotras, el trabajo de evitar que casos como el de Paola continúen ocurriendo es un trabajo que tiene que ser interseccional, que tiene que ser interinstitucional y por supuesto que requiere de la participación y del compromiso de las personas docentes que también nos ayudan a ver cuáles son esos retos que se están encontrando en las instituciones educativas y cómo podemos abordarlos de manera conjunta. A las compañeras de CEPAN Guayaquil, quienes nos han acompañado en la representación del caso y con las que actualmente seguimos trabajando en la implementación de la sentencia de Paola Guzmán Albarracín. Se han dado pasos muy valiosos en la implementación de la sentencia, pero este año ya son 3 años desde la notificación. No solo estamos conmemorando el 14 de agosto como el Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, sino que estamos también conmemorando el 3er aniversario de la sentencia de Paola. Y lo más triste es que luego de la sentencia de Paola, de este fallo histórico de la Corte Interamericana, tenemos que seguir hablando de estos temas porque los problemas siguen igual de vigentes que hace 20 años cuando empezó la búsqueda de justicia por la historia de Paola. Entonces, bueno, sin duda es desalentador que sigamos teniendo este tema tan vigente y que las situaciones sigan ocurriendo, pero también tenemos una oportunidad para seguir hablando sobre las soluciones que podemos encontrar de manera conjunta desde la sociedad civil, desde la academia, desde los movimientos de niñas, de jóvenes, desde las instituciones que también hacen parte integral del cumplimiento. Entonces, bueno, reiterarles el agradecimiento y pues a la espera de todo lo que vamos a escuchar, de los avances y también de los retos que tenemos en revertir esta situación estructural. Muchas gracias. Gracias, Milagro. Y sin más, voy a darle paso a Sonia, quien va a moderar este espacio con las panelistas invitadas. Vuelvo a tomar el micrófono, pero solo para presentar el orden. Creo que ya estaba establecido. Empezamos con
con la viceministra en el orden en el que están establecidos. Empezamos con la viceministra, nos va a presentar los avances, lo logrado. Milagros nos señalaba bien, ya 3 años. El camino está arduo, pero también es importante reconocer los logros y los avances que nos reanimen, y la idea de esta mañana es cobrar impulso a partir de lo que vamos a escuchar y el diálogo. Entonces, damos paso a la viceministra que nos va a presentar los avances del caso. Muchísimas gracias, y efectivamente para mí, en representación del Ministerio de Educación, es un honor y un gusto poder estar aquí en el 3er aniversario de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Paola Guzmán Albarracín y otros versus el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Este es uno de los casos que impacta directamente al Ministerio de Educación. Sentencias como esta muy pocas tienen una vinculación directa con el Ministerio de Educación y tienen exigencias directas con los ministerios de educación de la región. Por lo general, estas sentencias abarcan otros parámetros mucho más judiciales y que no impactan de forma tan directa en la vida de niñas, niños y adolescentes, que son la mayor parte de la población escolar de cada uno de los países. Y en esta ocasión, junto con extenderles un saludo de todas las personas que hacemos parte del Ministerio de Educación y del Sistema Educativo Nacional, quiero comentarles cuáles han sido estos logros, estos desafíos, pero también estos nudos críticos que hemos encontrado en el proceso de implementación de la sentencia desde el ámbito que corresponde al Ministerio de Educación y en el propio Sistema Educativo Nacional. Y para esto voy a empezar, todavía no avancemos con la presentación, por favor, con los principales logros que seguramente algunos de ellos, porque además veo que nos acompañan personal educativo, docentes, directivos, personal de los departamentos de consejería estudiantil, entre otros, que son de conocimiento de quienes de una u otra manera están vinculados al sistema educativo nacional. Uno de los principales logros que inició su implementación previo a que la Corte implementara o dictara la sentencia específica fue la implementación del sistema de registro de casos de violencia sexual para el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque lo que no se registra se desconoce y lo que no se reconoce se invisibiliza y no se actúa. Junto con el sistema de registro que se conoce como REDEVI, el Ministerio de Educación desde hace algunos años ya emitió rutas y protocolos específicos que le plantean a cada uno de los actores del sistema educativo nacional cómo deben actuar en el caso de identificar un hecho de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia en el entorno educativo, y sobre todo aquellos que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes. Con la sentencia, junto con las recomendaciones de la Comisión Especializada AMPETRA de la Asamblea Nacional, estos dos factores conjugaron un factor fundamental para el avance en tema de protección de derechos al interior de las instituciones educativas para la población estudiantil. Primero, por lo que les decía, el sistema de registro nos permite identificar y registrar el avance y la atención que se brinda en caso de detectar cualquiera de estos temas de violencia, y el segundo porque nos dice cómo debemos actuar. Además, los protocolos fueron emitidos por acuerdo ministerial. ¿Qué implica esto? Que ahora son de obligatorio cumplimiento de todas las personas, y en caso de incumplimiento se cae en negligencia. Por lo tanto, se pueden seguir procesos administrativos o incluso judiciales en sede penal o administrativa cuando se detecta que por negligencia efectivamente esto causó un mayor daño. ¿Qué hubiera pasado si esto se podía hacer con el caso de Paola Guzmán Albarracín? Al momento en el que no se detectó y no se actuaron de forma precisa, efectivamente muchas de las personas que en cierto momento de la sentencia fueron desvinculadas de los procesos judiciales podrían ahora estar inmersos por un tema de negligencia e incumplimiento de la normativa educativa.
Junto con esto, también contarles que evidentemente los temas de violencia y sobre todo violencia sexual no vienen solos, vienen acompañados de otros riesgos psicosociales, desde embarazo en niñez y adolescencia, temas vinculados al suicidio o intentos autolíticos, uso y consumo de drogas, alcohol y sustancias sujetas a distintos tipos de control, además de procesos de muchos de los casos de trabajo infantil o trabajo temprano, trata y tráfico de personas, entre otra serie de riesgos psicosociales. Es por eso que en este año, en el mes de abril, el Ministerio de Educación emitió el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales, un plan que permite establecer acciones con un modelo ecológico hasta el año 2030, porque efectivamente las acciones en el sistema educativo tienen que ser sostenidas y de largo aliento para efectivamente implementarse y alcanzar a todos los sectores y lugares de este país. Además, tenemos los procesos de formación docente que siempre vienen acompañados de cada uno de estos procesos. La política pública y la política educativa puede ser muy interesante, muy pertinente, si no está de la mano con procesos de formación de quienes la implementan en el día a día en las instituciones educativas, es imposible hacerlo. Además, se han fortalecido y desde antes de la sentencia se crearon los departamentos de consejería estudiantil. De la normativa educativa en el año 2021 se institucionalizan para todas las instituciones educativas del país y a través de los acuerdos ministeriales y de las distintas acciones que ha emprendido el Ministerio de Educación, además permiten orientar cuál es su función y garantizar que se marquen sobre todo en la protección y garantía de derechos de la población estudiantil. Y finalmente, como uno de los grandes logros presentados en este año, el 14 de agosto, lastimosamente en un evento virtual, dado que no pudimos realizarlo de forma presencial, hemos entregado a la ciudadanía desde el Ministerio de Educación la ENEIS, la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad. No solo en cumplimiento de la sentencia que nos convoca la mañana de hoy, sino en cumplimiento de la normativa nacional desde la Constitución de la República y de los derechos de niñas, niños y adolescentes para contar con educación integral en sexualidad desde niveles iniciales y durante toda su trayectoria educativa, no solo como un factor de protección, sino también de garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y a esto se suma que el Ministerio de Educación continúa trabajando y va a tener que mantenerlos, porque como les digo, la política educativa es un tema sostenido y de largo aliento. El primero, algo que Sonia ya mencionaba, la política Paola Guzmán Albarracín. Una política intersectorial que tiene la finalidad de prevenir, pero también de proteger, de brindar garantías judiciales, administrativas, en cada uno de los casos de violencia y sobre todo violencia sexual en el contexto educativo y que afecte a niñas, niños y adolescentes. Dentro de este proceso, el Ministerio de Educación juega un papel no aislado y sí a la par de otras entidades de los distintos sectores de gobierno o del país, con el sector judicial, con la Fiscalía, con los consejos nacionales de igualdad, con otros ministerios como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, quien lo lidera. Y junto con esto, el principal reto que también tiene el Ministerio de Educación es la transformación curricular. Una transformación curricular que busca el desarrollo de competencias, que a la par permite eliminar estructuras tan verticales que nos permiten poner a los profesionales de la educación en este rol de yo sé y transmito el conocimiento que tú no sabes, que muchas veces genera estas estructuras de poder que facilita y viabiliza los ejercicios de violencia y la naturalización de esta. Un proceso de transformación curricular basado en competencias, un proceso de transformación curricular que además
busca incorporar la educación integral en sexualidad dentro del currículo nacional, así como las habilidades socioemocionales como un factor fundamental no solo del proceso de desarrollo integral, sino del aprendizaje específico. Sin embargo, con esto también vienen nudos críticos que han dificultado la implementación de cada una de las acciones de la sentencia por distintas razones. Y yo en este caso me voy a referir a dos. La primera solamente la voy a nombrar y es un planteamiento en el que la sentencia es sumamente clara, que es la formación en derechos humanos a todos los profesionales vinculados a la educación. Y no un proceso de formación específico, puntual, cuando ya hemos obtenido nuestro título profesional. Un proceso de formación sostenido que esté vinculado a nuestras áreas de formación y que nos permitan desempeñarnos con este enfoque de derechos humanos en los distintos ámbitos en los que nos desempeñemos. Y que nos permitan además vivir en este proceso de garantizar los derechos humanos y haciendo una incidencia permanente en temas de derechos humanos. Y el segundo nudo crítico que les quiero presentar. La sentencia de la Corte Constitucional 376-20-JP, que surge de un caso posterior del año 2019, que les voy a hacer referencia de forma muy breve. La anterior, por favor. La anterior. ¿Anterior? Muchísimas gracias, sí. En el año 2019, un estudiante, a quien como nombre protegido llamaremos Fernanda, tuvo un docente de educación física durante 2 años. Para esto, ciertos estudiantes de la misma institución educativa ya referían a Fernanda y a sus compañeras y compañeros menores que este docente tenía ciertas actitudes agresivas, que no infundían más que temor, sino también incluso un tema de distanciamiento con el docente. En un evento, docente golpea a Fernanda en los glúteos con una llave mientras ella subía unas gradas y 4 estudiantes, sus compañeras, lo corroboran. Fernanda pide ayuda a sus padres y sus padres deciden apoyar a Fernanda en este proceso y su padre directamente acude a la institución educativa, enfrenta al docente y acepta los hechos. En el año 2019, con el anterior reglamento general a la Ley de Educación, esto estaba catalogado como un hecho de acoso sexual. La siguiente, por favor. Inicia todo el proceso administrativo legal determinado en la normativa educativa. El Departamento de Consejería Estudiantil realiza el informe de hecho de violencia, los hechos se ponen en conocimiento del Distrito Educativo y de la Fiscalía. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación emite por sustanciación del sumario administrativo y se evidencia que efectivamente los hechos sí presentan una vulneración y una violencia sexual hacia Fernanda. La Junta establece un sumario administrativo y una separación del docente. Pero previo a la separación y al sumario administrativo, como medida de protección, se instaura una separación momentánea de sus funciones de docente para pasar a funciones administrativas de este docente. El docente, a partir de este sumario administrativo, interpone un recurso de apelación en la coordinación zonal correspondiente y este fue negado, por lo que pone un recurso extraordinario de revisión que se realiza en planta central del Ministerio de Educación, el cual también fue rechazado. Agotada la vía administrativa del sistema educativo, el docente acude a un juzgado e interpone una acción de protección, la cual fue aceptada y en segunda instancia. Por tanto, se ordena la reincorporación del docente a la misma institución educativa en la cual aún se encontraba Fernanda cursando su proceso educativo y además se obliga al Ministerio de Educación el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por los meses que estuvo separado de su función docente.
El Ministerio de Educación, evidenciando estas acciones, decide acudir a la Corte Constitucional para revisar este caso. La siguiente, por favor. La siguiente. Y en Corte Constitucional se evidencia lo siguiente. Primero, que el caso tuvo motivo, porque el distrito fundamentó su decisión en pruebas y con respaldos fundamentados en las jurídicas y doctrinas vigentes a la fecha. No existió una vulneración del derecho al trabajo, que fue el argumento que usó la primera y la segunda instancia para emitir la acción de protección. Se establecía también que existía una seguridad jurídica, porque se siguió el debido proceso. Sin embargo, estableció que el debido proceso no garantizaba la proporcionalidad. Es decir, que el sumario administrativo y la separación del docente no correspondía a los hechos en los que incurrió en detrimento de Fernanda. Y se establece que la suspensión debió ser temporal. Y que de aquí en adelante, dado que es una sentencia de la Corte Constitucional que permite crear jurisprudencia, los parámetros para evaluar proporcionalidad serán los siguientes: intensidad del daño, efectos en la víctima, análisis de las posibles consecuencias de la sanción y las circunstancias del supuesto infractor. Esta última fue la que motivó la reincorporación y el pago de las remuneraciones que el docente dejó de percibir. ¿Por qué? Denuncias previas, porque se argumentaba que era buen docente, porque una serie de otros factores. La siguiente, por favor. La siguiente. Muchas gracias. ¿Qué impacto tiene esta sentencia de Corte Constitucional en el sistema educativo nacional? De 49 casos presentados a partir de esta sentencia en distintos juzgados, existen 23 casos favorables, es decir, en los que se aplicó la sentencia y por tanto se emitieron acciones de protección. Docentes fueron reincorporados a las instituciones educativas. 22 casos desfavorables, es decir, se mantiene la sanción o el sumario administrativo emitido, y 4 están en curso o están pendientes de resolución. Es decir, el 55% de agresores han sido regresados a las aulas en los mismos entornos en los que fueron denunciados, y además de muchos de estos casos pidiendo indemnizaciones que van en detrimento del sistema educativo nacional, porque el pago de estas indemnizaciones o de estos salarios dejados de percibir implican una disminución del presupuesto en algo del Ministerio de Educación. Pero además de esto, existen impactos psicosociales en la propia comunidad educativa. Ya lo decía Sonia, muchas veces nos quedamos en los datos o en los impactos legales y normativos de estas sentencias y no vamos a los hechos de impacto en las personas. Y efectivamente tenemos primero un impacto en la comunidad educativa. A partir de aquí, en esta institución educativa, de forma muy compleja se volverá a presentar un caso, por lo que se fomenta la impunidad. Se promueve el pacto de silencio. Se desincentiva las denuncias de otros niños, niñas y adolescentes que se están viendo afectados o que son afectados, puede ser incluso en el entorno familiar con respecto a esto, porque la sensación es no pasó nada. Se normaliza y naturaliza la violencia, y sobre todo la violencia sexual. Y se desestima el cumplimiento de rutas y protocolos en las que hemos venido trabajando desde el Ministerio de Educación desde hace tantos años. A nivel de la sociedad, existe la afectación de los recursos públicos, porque efectivamente el pago de indemnizaciones implica que, lo más probable, se dejó de construir un aula, de contratar otro docente, de implementar la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, de entregar rutas y protocolos a las instituciones educativas, entre otros. Se limita la falta de credibilidad en la palabra de niños y adolescentes y volvemos a una mirada adultocéntrica. Finalmente,
existe una deslegitimización de los procesos administrativos sancionatorios. Ya no se cree. Y además que ya no se cree, el propio sistema educativo tiene temor de emitir sanciones, porque efectivamente no sabemos si es que esta emisión de sanciones tendrán un impacto en ámbito judicial con acciones de protección futuras. Finalmente, ¿qué pasó con Fernanda? Fernanda tuvo que cambiarse de institución educativa. Fue ella, como víctima, quien tuvo que salir. Además, Fernanda se encontraba en una ciudad pequeña. Por lo tanto, el proceso de revictimización fue mucho más constante, porque no pasó nada. Fernanda no volvió a confiar ni en el sistema educativo de esa propia institución, ni en ningún otro sistema de protección. Obviamente se obstaculizó el proyecto de vida y empezó un proceso de represalias por otros docentes e incluso de exclusión social hacia Fernanda. Todo esto lo único que nos permite pensar es que efectivamente existen grandes logros, existen desafíos en los que continuamos trabajando, pero este no es un proceso que se puede asumir exclusivamente, como ya lo decía Milagros, desde el Ministerio de Educación o el Sistema Educativo Nacional. Necesita una integralidad y una interseccionalidad para poder avanzar. Gracias. Bueno, ahí tenemos ya una mirada panorámica de un nudo muy importante y significativo, del cual felizmente hoy contamos con la abogada Tatiana Ordeñana, que nos va a ayudar a ir encontrando unos caminos. Seguimos con la representante del Movimiento por Ser Niña. Vamos avanzando en la mañana, entonces les pido que miremos los relojes para tener no más de 15 minutos en esta presentación de estas ideas que nos permita luego abrir un diálogo, ¿ya? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Noelia, tengo 21 años, soy de Cayambe y pertenezco al Movimiento por Ser Niña, que es una organización de la sociedad civil conformada por niñas, adolescentes y jóvenes de muchas provincias del Ecuador y que también es parte del Observatorio Paola Guzmán Albarracín. Vengo pues de una ciudad llena de cultura, en donde nacen las historias de líderes indígenas como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, pero también una ciudad donde existen profundas desigualdades, como en todas las ciudades del Ecuador. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí. Para mí y para el Movimiento por Ser Niña representa un significativo avance en la participación de jóvenes en espacios de toma de decisiones, pero aún más si venimos pues a hablar de un tema muy importante como es la educación sexual integral. Dicho esto, quisiera compartirles un poema de un libro que llegó a mis manos, creo que en el momento adecuado para compartirlo con ustedes, y es de Rapi Kaur, y dice así: el sexo es la manera que tiene la gente de desbordarse el uno en el otro y de desprenderse, una hermosa y lasciva expresión terrenal, pero para mí el sexo fue mi infancia, lanzada hacia la muerte. Él dijo que íbamos a jugar y entonces siempre cerraba la puerta, siempre elegía el juego. Cuando le dije que parara, respondió que yo se lo estaba pidiendo. Pero ¿qué yo sabía de los orgasmos involuntarios y de la voluntad y del consentimiento a los 7, 8, 9 y 10 años? Este poema cuenta la realidad de muchas niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Y en un contexto así, yo creo que el hecho de que yo no viví violencia sexual es un privilegio. Y digo privilegio porque yo de que mis papis con mi hermana, desde que éramos muy chiquitas, nos llevaban a talleres, por ejemplo, de plan internacional, nos dejaban participar en estas iniciativas en las que nosotras conocíamos sobre estos temas que muchas personas creen que son para adultos, que son temas prohibidos. No, mejor no hablemos de sexualidad, porque eso ya van a aprender cuando son grandes. Así dicen muchas personas, porque creen que, decía Milagro, es un tabú y un tema que se debe abordar cuando nadie nos escucha. Sin embargo, está tan normalizada que lleva el nombre de María,
también de niños y llevó el nombre de Paola Guzmán Albarracín. Quisiera decirles también que he crecido escuchando cómo en el colegio, y me acuerdo muy bien, decían que la menstruación era algo sucio. Y con mis compañeras nos pasábamos las toallitas sanitarias así como si fueran sustancias ilícitas, así como que préstame una toalla y cosas así. También crecí en un colegio en el que las profesoras nos decían, usábamos falda pues, y nos decían como que siéntate bien, porque tienes que hacer, las mujercitas te tienen que hacer respetar, porque el hombre propone, pero la mujer dispone. También crecí pues escuchando, y creo que como ustedes, en las noticias historias de violencia sexual de muchas niñas, como fue el caso de Paola Guzmán Albarracín. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido ahora de esas niñas si hubiesen enfrentado otra realidad, si hubiesen tenido herramientas para identificar la violencia sexual, para pedir ayuda, para confiar en sus profesores y profesoras y decirles cómo me está pasando esto y no me siento cómoda, pero no lo tenían? Y me desespera porque aunque ya haya pasado hace mucho tiempo, sigue pasando. Hay una realidad, no sabemos, o sea, una realidad muy cercana en muchas instituciones. Cayambe, de Quito, de Guayaquil puede estar pasando lo mismo, pero a veces no salen del silencio porque como pasó en este caso, tenemos miedo, a veces no nos creen y por eso preferimos callar. Y como les contaba, gracias a esta experiencia, que como hemos estado participando con mi hermana y con mis amigas en estos espacios, yo sí les puedo decir firmemente que yo creo que la educación sexual integral es una solución, es la vía, es por donde debemos caminar. Y yo sé que para muchas personas es difícil, y sobre todo, no es que me considere muy joven, ni les esté diciendo que están muy viejos, ¿no? Pero, o sea, sí, ya cambiaron los tiempos y es un tema difícil a veces de afrontar, pero necesitamos contar con estas herramientas porque si no las tenemos nos están desprotegiendo. Bueno, yo ya no soy niña, pero igual nos están desprotegiendo. Y por eso, desde el Movimiento por Ser Niña, consideramos que esta educación sexual integral debe contener algunas cosas. Principalmente que debe involucrar al personal docente, pero en general a todo el personal de las instituciones educativas, al chofer, a las o los choferes, como no sé si recuerdan un caso que pasó en Quito relacionado con el conductor de una escuela, pero también que involucre a las familias. Después de todo, todos y todas debemos estar involucrados en la educación sexual integral. Y también, por supuesto, que estas clases sean dictadas por profesionales que están sensibilizados en este tema y que creen un entorno seguro y positivo entre niño, niña, maestro, maestra. Porque yo sé que la labor de las y los docentes es como una oportunidad para transformar las realidades, para transformar el mundo, y es igual algo que admiro un montón. Y a propósito, ahorita les quisiera contar que gracias a estos espacios en los que estoy participando, yo nunca me imaginé estar como en el rol de profe y así, porque siempre he pensado que no tengo mucha paciencia y que esa es una virtud de los profesores, pero doy talleres algunos sábados a niños y niñas en Cayambe. La mayoría son indígenas y de bajos recursos, y veo lo duro que es como tratar de buscar metodologías para que no se aburran. Ahora estoy como que del otro lado y trato de ver que, o sea, veo por ejemplo en los programas, así shows, a ver cómo los puedo implementar a las clases, y me parece como una oportunidad muy grande y transformadora. Y bueno, escuchando las palabras de Diana, también quisiera decir que como Movimiento por Ser Niña, nosotras, y también como observatorio y las organizaciones que conformamos el observatorio, reconocemos que han habido avances significativos en materia de educación sexual integral después de la sentencia, como por ejemplo lo que nos contaba de la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, que aborda temas importantes como la prevención del embarazo en adolescentes, la identidad sexual, la identidad de género, y que son temas profundamente transformadores y que sí se volvió una deuda histórica con las niñas adolescentes del país.
Y pues instamos como, digamos, colectivos de la sociedad civil a que se presione. Creo que no es novedad que todas y todos sabemos que Ecuador está pasando por un contexto político grave, fuerte, como que desconocemos lo que va a pasar después, pero sí tenemos que estar vigilantes a que estos esfuerzos se mantengan en tiempo y espacio, y aquí estamos pues los colectivos y también los profes que creen en una educación transformadora para observar que esta estrategia se cumpla y se dé un seguimiento. Y también que se implemente pues a nivel territorial y nacional. Nos ponemos a las órdenes pues para la implementación, porque como decía Milagro, y me parece algo muy lindo, es que creo que por generaciones las y los niños, las jóvenes también y los jóvenes hemos estado acostumbradas a que las y los adultos cuenten nuestras historias. Y nadie conoce mejor nuestra realidad que nosotras mismas, y esto es un tema que nos afecta directamente. Por eso no podemos ser como separadas de estas iniciativas, sino que se tienen que construir y sostener entre todos y todas. Como les contaba, el movimiento Por Ser Niña tiene presencia en varias provincias del Ecuador, y lo lindo es que nos encontramos niñas como por ejemplo de una comunidad de Manabí, pero también de una comunidad de Loja, y aunque vivamos en el mismo país, las realidades son muy diferentes, hasta las mismas palabras y expresiones son muy diferentes. Pero también en el movimiento yo me emociono mucho porque cada vez somos más, somos como 600. Cada vez vienen más, y yo digo, qué lindo que hayan personas, que cada vez más hayan personas que están interesadas en la lucha de género, en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, pero al mismo tiempo a veces me preocupa porque por lo general de lo que hemos escuchado es que muchas niñas y adolescentes se unen a estos espacios porque ellas fueron víctimas de violencia sexual, o sus hermanas o sus mamás, y ya están hartas y dicen como que ya no quiero que pase más esto, y por eso voy a unirme a estas iniciativas porque quiero que esa historia cambie, porque mi historia no pudo ser diferente, porque la historia de Paola no pudo ser diferente, pero yo quiero que a ninguna niña, ningún adolescente, ningún niño le vuelva a pasar lo mismo. Entonces es como una mezcla de felicidad pero también de preocupación, porque son historias muy, muy tristes. Pero así como tenemos como contextos diferentes, tenemos algo que nos hace iguales y que nos une, y yo creo que también nos une a las personas que estamos en la sala el día de hoy, es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza y estamos buscando respuesta, y creemos que sí es posible una sociedad que hable de educación sexual integral desde una visión de derechos humanos, como lo decía Diana, con un enfoque de interseccionalidad, intercultural. Y una amiga decía, es necesario que la educación sexual integral llegue a un chico, una chica de 17 años de un colegio emblemático de Guayaquil, pero también a una niña afrodescendiente, también a una niña guaraní en el idioma que ella entienda, también que sea accesible para una persona con discapacidad, o sea, que trate de abordar y de ver que justamente porque somos diferentes necesitamos que la educación sexual integral sea compartida de la misma forma. Y bueno, me gustaría decirles que, como les contaba, hemos estado en estos espacios desde hace mucho tiempo, hacemos con mucha presión, y sí he visto que han cambiado cosas, pero también otras siguen igual. Ya celebramos bastante tiempo, 3 años desde la conmemoración de la sentencia, y yo me imagino que en el tiempo de antes las cosas eran muy, muy diferentes. Justo veníamos conversando que, por ejemplo, allí está mi abuelita, voy a llorar, pero es la primera vez que ella me escucha hablar en un espacio, porque ella es guayaquileña, entonces nos encontramos en este espacio, y yo decía como que ahorita en mis manos ya creo que no está la oportunidad de cambiar la realidad de ella, o sea, de mi abuelita y de mi mamá, pero porque ellas mismas, ni de Paola, o sea, lamentablemente no, pero justamente por esas historias yo me comprometo, y sé que ustedes también se comprometen a que esa historia no se vuelva a repetir, o sea, que sean niñas y niños que crezcan en entornos felices, seguros, que si sueñan con ser ministras, ministros, o ser jueces o juezas, o estudiar derecho, o seguir artes, lo puedan cumplir y sus sueños no se vean truncados porque una persona no respetó su vida feliz.
Entonces, bueno, eso les quería compartir y también felicitar mucho como labor de ser docentes, lo repito mucho porque en serio yo creo que es como una oportunidad transformadora para poder cambiar las cosas y para decirles a todas esas niñas y esos niños que todavía tienen esperanza de que vivamos en un mundo mejor, que estamos trabajando por hacer algo y que no vamos a ser nunca más indiferente a la violencia estructural que tanto nos ha hecho daño. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el testimonio que trae el movimiento de Ser Niña representado aquí nos da aliento y a la vez nos sensibiliza. Es educar para la vida. Educar en sexualidad es educar para la vida, para cómo nos movemos, cómo respetamos, cómo la educación para la vida tiene principios éticos. No maltratar, no vulnerar, conocer nuestro cuerpo. Avanzamos en medio de el dolor, la tristeza, sabiendo que este delito todavía existe, pero también los pasos y los avances que vamos dando. Tatiana Ordeñana, por favor. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, eso me alegra, realmente. Les comento, estaba un poquito enferma y mi esposo me decía, pero es que tienes que ir. Le digo, sí. ¿Por qué? Porque es un compromiso de vida. Y los compromisos de vida, cuando se da la palabra, uno llega. Así que gracias al CEPAM, gracias al Centro de Derechos Reproductivos, al Observatorio del caso Paola Guzmán Albarrán. Y por ello también quería comenzar esta mañana diciendo, si tuviéramos que decirle alguna palabra a Paola, ¿cuál sería? En una palabra, a ver. Perdón, ¿qué más? Fortaleza de espíritu, ¿qué más? No más, ¿algo más? No es tu culpa. Nunca más. Nunca más. Exactamente. Eso es lo que estamos diciéndole a Paola en este momento, a Petita también en este momento, porque han pasado años, no hablo de un mes, no hablo de días, hablo de años, casi más de 20 años para tener una sentencia. El camino jurídico es un camino complejo. ¿Por qué? Porque lo jurídico está hecho para ir poco a poco. Y aquí va mi primer punto. Lo primero es que las instituciones jurídicas están hechas por adultos y para adultos, no para niños, niñas y adolescentes, y no para estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que son críticas. ¿Y qué es lo que pasa? El tema de tener un instrumento y una parte administrativa, ¿no?, en los modelos educativos para proteger indirectamente al maestro. Entonces, cuando yo tengo un caso de violencia sexual, tengo que pasar primero por una parte administrativa. Y esa parte administrativa es muy larga y tediosa, y tengo que probar, demostrar, para luego tener una sanción administrativa. Y luego, cuando yo quiero seguir una acción judicial, me van a decir no. ¿Por qué? Porque nadie puede ser juzgado 2 veces. Y por lo tanto, yo ya tuve una sentencia administrativa, un tema administrativo, y no puedo tener una sentencia judicial. Y ahí comienza el primer gran reto que tenemos. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho, como dije, para adultos y por adultos. Lo mismo pasó en la policía, con el caso de María Belén Bernal. La policía también tiene un sistema por dentro. Entonces hay que buscar qué es lo que ha pasado al interior de la policía, el comportamiento. Incluso en estas partes administrativas uno comienza a decir, no, pero se ha portado bien, ha sido muy buena persona, es una persona que tiene tantos años de ministerio, nunca ha presentado una parte, una condena
que nunca nadie lo ha denunciado. Y esa parte administrativa a veces se vuelve una parte de prueba para la persona que ha realizado un delito. Y yo siempre digo que la violencia es un delito. Llámese cual fuera la forma, si es abuso sexual, si puede ser violación, si puede ser acoso, etcétera, es un delito. Porque, y mucho más cuando es de una persona con poder a una persona sin poder. Entonces, les dejo este primer punto. El tema, sí, la parte administrativa, ¿no? Que todo el mundo te dice, no, pero es un derecho que nosotros tenemos, es una parte, es una gran conquista, pero es de adultos, no hacia los niños, ¿no? Y por lo tanto, a veces en lo jurídico nos empantanamos más en las partes administrativas y no en la parte ya del juicio como tal o del delito como tal, ¿no? Y lo que estamos viendo, que aquí viene el segundo tema, son las conductas de las personas, ¿no? Y lo que tratamos es decir la parte moral versus la parte legal, digamos así. No, es que esta persona es buena y comenzamos a ver estos estereotipos, ¿no? Lo que nos decía Sonia al inicio. Tenemos niñas que son jovencitas, pero tienen unas caracterizaciones de sexualidad mayor y comenzamos a estos estereotipos enmarcarlos a que las niñas y los adolescentes tienen y son objeto de que el derecho les inculpe. Por ejemplo, para el derecho ha sido un camino fuerte el ir pensando. Antes habían sentencias de jueces que decían, porque una mujer utilizaba una minifalda en horas de la noche, estaba buscando que se viole a esa persona, a esa mujer. ¿Por qué? Porque estaba induciendo con su característica de vestuario de que otros pongan sus ojos sobre ella y que por lo tanto se determine una violación. Y en lugar de un agravante era un atenuante. Por la forma de vestirse, por la forma de andar sola, por la forma en la hora que estaba esta persona. Entonces, esos criterios que el sistema judicial, que los jueces a veces también tienen, y hablo de los jueces en general, en primero, en segundo y a veces hasta en altas cortes, hay fiscales exactamente, que todavía tienen esta visión de que si una adolescente o una niña hace de una determinada forma o se viste de una determinada forma o está en un lugar a tal hora, o yo tuve una vez un caso que me decía, pero es que la niña en la clase y la niña va sola donde el profesor al aula de clase. ¿Qué es lo que estaba buscando la niña? ¿No? La niña es inquieta. Además, las niñas usan faldita y las niñas cuando van al colegio, la falda debería ser pasada la rodilla y no, ahora la falda es arriba de la rodilla. Parecerían elementos pequeños, pero estos elementos son los que cogen en nuestro sistema judicial para ir interpretando que una niña o un adolescente tiene hasta cierto punto un deseo, una culpabilidad y arman un contexto. Y cuando les pedimos los informes sociales, pedimos informes psicológicos y los informes médicos, me sorprende cuando en un informe me dicen la persona no iba vestida adecuadamente o ya se está pintando los labios y ya es una persona en la cual hay una sensación de sexualidad o que está de una forma que quiere aparentar mucho más. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Entonces, primero tenemos que en los temas judiciales a veces se vuelven administrativos y no los atienden como un delito. Si esto ocurriera entre personas particulares y no hubiera
el tema el tema administrativo, tendríamos que entrar directamente a un juicio, porque no habría esa parte administrativa que protege a estas personas. Lo segundo, ojo, aquí tengo profesores, tengo psicólogos, tengo maestros, y ustedes tienen que darse cuenta que sus informes son esenciales en un momento en el cual vamos a tener un tema probatorio. Y si esos informes siguen saliendo con esa visión, con esos lentes de los cuales decimos, ay, pobre esta persona, o esta niña, o adultizamos hasta cierto punto a los niños, niñas, adolescentes, es una situación compleja. Y tercer punto también para ver, porque me he metido netamente a la parte jurídica, fue una palabra que dijo Sonia. No es algo que solo se da en una sanción legal. Las sentencias no solamente las podemos ver en la parte legal, en la sanción legal. Las sentencias son integrales y por tanto toda sentencia trae una reparación integral, no solamente legal. Y ojo para los abogados, porque los abogados a veces solamente queremos una indemnización, a veces económica o a veces una sanción eminentemente legal, o queremos, sí, solamente que se detenga a esta persona que ha cometido algún delito. Y aquí viene lo importante de usted, Petita, y lo importante de ustedes como familia, porque lograron trascender, porque dijeron, el caso de mi hija, primero dejo la vergüenza y lo saco adelante y lucho porque se haga justicia. Pero lo segundo, Paola Albarracín trascendió fronteras, trascendió vidas y está trascendiendo, porque de que ella falleció, a pesar de que no está aquí entre nosotros, su memoria se ha convertido en justamente una política pública. Y esto es impresionante. No es bonito. Ecuador lo han condenado y es ser el primer país que tiene una condena por un delito de abuso sexual educativo. O sea, no es un ejemplo, ¿verdad? Es una vergüenza. Pero más allá, esa vergüenza le abre las puertas, porque Paola abrió ese camino para decir, no pueden haber más niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un sistema educativo que tengan que padecer más de 15, 20 años por una sentencia en el cual se les dé la razón. Y eso hace que el Ministerio de Educación tenga que primero poner un sistema para saber el tema de cuántos casos se dan en un sistema de educación. Y eso es bastante. ¿Por qué? Porque si sabemos numéricamente lo que está pasando, si sabemos que ya hay un registro, vamos a poder saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando, quién lo está realizando, cómo se está dando, cuáles son las caracterizaciones. Y eso se logra también por esta sentencia. Y ese registro, si ustedes, más allá del plan, nos contaban muchas cosas del ministerio que son muy importantes, pero para mí el registro fuerza y mucha potencia, porque si ese registro se da, se hace conforme a la ley, conforme al derecho, conforme siguiendo la sentencia, quiere decir que no puede haber otra persona más que tenga, ni otro adolescente que se enfrente a este tipo de casos, porque este registro tiene que ser contundente, tiene que ser claro, tiene que ser actualizado y tiene que ser también puesto a la luz todas las personas. No se ponen nombres, pero sí se dicen número de casos, porque eso hará que de alguna otra forma, y por qué también la Corte Interamericana dice debe haber un registro por esto, porque la Corte señala que deben hacer medidas efectivas, y una de las medidas más efectivas es poner claridad numérica a todos estos casos que están pasando. Y lo último, que es esta capacitación. Esta capacitación debe ser una capacitación, primero, pues obviamente muy seria, porque
siempre nos salimos por las tangentes. Y en el derecho siempre decimos, no, pero verá, eso no lo dice la ley. Y los abogados somos muy prestos a decir, si no está escrito en la ley, no hay la fuerza como para que no hay una base legal, no hay cómo me sigan, y por lo tanto hay un vacío legal y no puedo ser juzgado por todos los derechos que también el Ecuador ha firmado. Pero hay una convención bien interesante, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y esa siempre la tenemos que tener aquí. Yo siempre digo, en el bolsillo a todos los que hacemos niñez, infancia y adolescencia, porque a través de esa convención hay un principio que es el interés superior del niño, ¿no? Y varios principios, como el principio Estado, familia y sociedad, ¿no? Y esos principios que parecen que están ahí, ¿no? Son principios que se bajan tanto en los códigos de niñez y adolescencia. Hay que decir que este código de niñez y adolescencia ya lleva 20 años, que también debe de ser cambiado. También en el libro tercero del Código de Niñez y Adolescencia está el sistema de protección de infancia y adolescencia, y dentro del sistema están las medidas que deben de tener justamente también el sistema educativo, las juntas de protección cantonal, etcétera. Así que, ojo, utilicemos bien el sistema. Y el último tips para los abogados: cuidado por temas que son de violencia sexual. Comenzamos denunciando a la Junta Cantonal de Protección, luego a la dirección. Entonces vamos, no, es que la Junta me dijo esto, no, que la parte administrativa me dijo esto, no. Y lo que estoy haciendo es dándole herramientas a la persona que está acusada para que organice su defensa. Yo tengo que ir inmediatamente al sistema penal y decir y acusar las cosas por su nombre. Así que ojo con eso. Sí. Y termino porque ya tengo que dar la palabra y creo que vamos a hablar en foro. Hay una diferenciación fuerte. Una cosa son violencias, otras cosas son delitos, y esa diferenciación, porque una cosa sí es violencia sexual, pero hay que decir que también hay delitos sexuales, ¿ya? Y esa gran diferenciación es básica, tenerla en claro para poder seguir el camino. Caso contrario, a veces nos metemos en las juntas de protección que nos dan ciertas medidas, pero al final estas medidas son administrativas y lo que necesitamos es una solución judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. La mañana nos está ganando. Yo quiero agradecer estas intervenciones que realmente nos ilustran y enfatizar que es la comprensión del impacto de la violencia sexual lo que puede hacer la diferencia. La violencia sexual tiene figuras y formas legales, podemos comprender que es un delito y que tiene un impacto en la vida de las víctimas. Y ese impacto en la vida de las víctimas es nuestra prioridad. No puede ser justificar que el profesor era bueno, no tuvo antes antecedentes, es poco simpático, es coqueto. No, no y no. El interés superior del niño, como dice la ley, los niños, las niñas, las adolescentes, como nos cuentan acá, a este movimiento donde cada vez más se suman niños y niñas y adolescentes, porque han conocido el horror de cerca, en la prima, en la ñaña, en la hermana, en la amiga. Erradicar es un delito realmente complejo porque está muy presente en la cultura, una cultura patriarcal que ha sido muy tolerante con la violencia. Es que así son, es que tienen necesidades sexuales imperiosas. No, no y no. Los hombres no tienen ninguna sexualidad imperiosa que los lleve a violentar. Es un delito. Eso no es deseo ni placer sexual. Es un delito. Maltratar, magullar, toquetear el cuerpo de un niño, de una niña y de un adolescente, es un delito. Y eso debe ser sancionado. No puede ser encubierto como todavía ocurre, no puede ser minimizado. Es que la niña aceptó porque él es un hombre mayor y la familia aceptó. La familia aceptó por necesidad.
Una cultura que encubre ese tipo de delitos. Un hombre mayor de 40 años con una niña de 12 o 14 es un acto abusivo y violento, aunque tal vez una niña no lo pueda dimensionar en ese momento. Pero hay una violencia presente allí sobre la cual solo queremos alertar. La mañana no nos da para más. Creo que lo vamos a tener que hacer mientras tomamos el cafecito, Valesca. Pero nos parece que el haber sentado estas ideas esta mañana para ustedes aquí, que las puedan llevar a sus lugares de trabajo, a las oficinas judiciales, a las escuelas, a los colegios, a las organizaciones, a los niños y a las niñas con las que trabajan, es lo que va haciendo la diferencia y que nos permite salir con la ilusión de que vamos dando pasos a pesar de unos entornos poco amigables y poco acogedores. Pero como decía un amigo, los buenos somos más. La vida digna, la vida justa, la vida equitativa, la vida en comunidad es lo que nos debe guiar y vamos limpiando de estos horrores que nos acechan, evidenciándolos en los territorios en los que estamos y ofreciendo otras oportunidades, que las instituciones educativas sean espacios de acogimiento, que los barrios, que las comunidades, que los movimientos juveniles, que las instituciones judiciales sean esos espacios de recepción, de orientación, de aclaración y no de mayor confusión, hace la diferencia. Valesca. Hasta aquí agradecemos a todos y el diálogo lo vamos a hacer mientras nos movemos, ¿no, Valesca? Porque tenemos cumplir. Perdón, quisiéramos, como lo dijo Sonia, continuar la conversación, pero estamos con tiempo limitado, no solamente del espacio, sino también de la transmisión en vivo. Sin embargo, antes de darle paso a la intervención de cierre, la intervención final, dos anuncios. El primero es que, como lo dijo Sonia, no quisiéramos que la conversación termine aquí. Hay un espacio de coffee break de este lado que pueden pasar una vez que terminamos con la intervención de cierre. Y lo otro es que tenemos un pequeño recuerdo que darles, que es este borrador, que lo pueden encontrar también de ese mismo lado en la mesa de hoja de registro, que tiene como nombre 14 de agosto, Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, no solamente para conmemorar esta fecha tan importante dictada por la sentencia implementada por Ecuador, sino también para recordar a Paola este día, este mes y todos los días en función de lo que estamos trabajando, ¿no? Una vida libre de violencia para todos y para todas. Ahora, sin más, le doy paso a la intervención de cierre de Jennifer Aljorma. Ella es parte de la organización juvenil de Pasos y Huellas del CEPAM Guayaquil. Buenos días, mi nombre es Jennifer Aljorma y voy a dar las palabras de este evento. Quisiera agradecer a las panelistas por sus palabras y quisiera también dejar un mensaje para nosotros los adolescentes y los adultos. Paola era una joven como todos nosotros, con sueños, aspiraciones y un entorno en donde era muy querida por su familia. Quisiera que siempre podamos recordar a Paola de una manera como una adolescente como nosotros con derechos. Una educación libre de violencia no solo nos ayuda a cumplir nuestros sueños y metas, también nos ayuda a conocernos mejor, a planificar nuestro proyecto de vida y a identificar situaciones de abuso. Lo más importante, aprender herramientas de educación integral en la sexualidad. Sin embargo, la problemática de la violencia sexual es aún una realidad en las escuelas y colegios a los que asistimos. Así como a Paola, a los adolescentes que sufren violencia sexual se les vulnera su derecho a la educación, a la integridad personal, a recibir educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencia. En muchas ocasiones nuestro testimonio no es válido ni creído. Es por eso que hoy exigimos a Ecuador y al Estado de la región que se garantice la educación sexual y reproductiva para cada uno de nosotros, de forma integral y no discriminatoria, estar basada en pruebas científicamente rigurosas y adecuadas a función de la edad. Gracias a la EIS podemos tomar decisiones responsables sobre nuestro futuro, porque educar en la EIS es educar para la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Sí, la verdad sí me estoy olvidando de eso y para que pueda
al espacio de Coffee Break. Mañana en las instalaciones del CEPAM Guayaquil vamos a tener un evento en conmemoración también del 14 de agosto. Este es un evento de participación juvenil donde van a estar realizando un performance artístico en homenaje a Paola. Más de 100 chicos y chicas que son parte de los procesos juveniles y organizativos del CEPAM están cordialmente invitados en el CEPAM desde las 2 de la tarde, así que los esperamos y también los invitamos a pasar al espacio de Coffee Break. Muchas gracias. Un ratito, yo sé que se está